Y en América Noticias te vamos a contar información exclusiva acerca de la causa que involucra a Felipe Pettinato. Hoy fue el día del último adiós a Melchor, al médico que muere en el incendio fatal. Y fue el día en donde el entorno de Melchor empieza a hablar, empieza a decir: todo lo que se vino diciendo de que él era adicto no es así, y dan detalles que te vamos a contar de manera exclusiva de cómo era la relación con Felipe Pettinato. Innovado el cuerpo, hecho el duelo del sepelio, ahora la familia del neurólogo y los amigos empiezan a hablar y dicen que Felipe Pettinato lo había agredido en 2 oportunidades. Desmienten que él fuera un adicto y dicen que Felipe Pettinato era su paciente. Atención, porque se conocen mucho más detalles. Mientras tanto, Martín, la justicia espera el parte médico o la posibilidad de que en algún momento, después del brote psicótico, Pettinato pueda declarar. ¿Pero en qué condición? Y esa es la clave y eso es lo que todavía no está determinado. ¿Felipe Pettinato va a declarar como testigo o va a declarar como imputado? A esta altura como testigo difícil, ¿eh? Eso te iba a decir, y esto es información exclusiva. Todavía no está tomada esa decisión, pero realmente es difícil que Felipe Pettinato pueda declarar como testigo, más teniendo en cuenta todas las pruebas que hay hasta el momento en su contra, más allá de los antecedentes. Y además, si citan a la gente que está, los amigos, claro, los familiares testigos, que dicen claro, que había antecedentes de agresiones, digamos, y les vamos a contar los detalles de las agresiones que están diciendo, que están contando de Pettinato al neurólogo, con esos antecedentes ya debería declarar como imputado. Como mínimo. Y además, las pericias que les contábamos ayer y que siguen llegando al despacho del fiscal Martín Mainardi, que dicen que el fuego se produjo o por lo menos comenzó en un elemento que generaba chispa o llama, que se pudo haber utilizado un combustible. Bueno, todo ese plexo probatorio, como se dice en los tribunales, hace que como mínimo haya indicios para imputar al menos de manera culposa, como mínimo, a Felipe Pettinato. Bueno, insisto con el tema, perdón, simplemente esto, insisto con el tema de las circunstancias. Una persona, quemaduras gravísimas que lo llevaron a la muerte. La otra persona absolutamente nada. Y te vamos a dar detalles, pero para darte un adelanto, hubo 2 situaciones de amenaza. Felipe Pettinato ya había amenazado a Melchor en 2 oportunidades, en una con un cuchillo, en otra con una sartén. Y hubo un tercer episodio por demás preocupante. Felipe Pettinato le había robado medicación que el médico tenía guardada para sus pacientes, se había encerrado en un cuarto y existió la situación en la que hubo que tirar la puerta abajo. De esta situación hay testigos, porque hubo que tirar una puerta abajo para sacarle la medicación. Por eso es que nosotros le decimos que con todos estos antecedentes, la situación de Pettinato se complica. Del mismo modo que la situación de Villa se complica justamente por sus antecedentes judiciales, porque está a punto de ir a juicio oral por un abuso sexual. Esos antecedentes le juegan en contra para la segunda acusación de violación. Del mismo modo, a Felipe Pettinato, los intentos de agresiones le van a jugar en contra a la hora de su imputación. Pero hay que ver si él está en condiciones de ser imputado, si está en condiciones mentales de ser imputado. Por lo pronto, hay que decir que quienes lo analizaron en la clínica Dharma, en la clínica psiquiátrica, consideraron que era peligroso para sí y para terceros, y Dani lo mandaron a otra clínica. Mandaron a la clínica Solar Colonial en Castelar. Hay que decir que pertenece a la misma línea de clínicas, tanto Dharma como Solar Colonial. La información la teníamos desde el día de ayer y el cambio fue a último momento, que decidieron cambiar de lugar y trasladarlo a esta clínica. Eso fue hace instantes nada más que junto a su hermana Tamara Pettinato lo trasladaron a esta clínica, que atienden casos como por ejemplo de psicosis, de neurosis, trastornos de personalidad, ludopatía, drogadependencia, alcoholismo, anorexia, bulimia, demencia, depresión, está en el lugar violencia. adecuado. Está en el lugar adecuado, pero sí, acá, atención, con el diagnóstico de ayer, que dijeron que era peligroso para sí y para terceros, digamos. Eso es fundamental
con el tema de la imputabilidad o no. Claro. Y además cesó la custodia policial. ¿Por qué? Porque ahora de estar adentro de un neuropsiquiátrico ya no hace falta que se quede permanentemente un policía en la puerta. ¿Por qué? Porque Felipe Pettinato de ahí adentro no lo van a dejar salir. No va a poder salir. Toda la atención ahora está en ese lugar donde seguramente van a determinar si él está en condiciones de declarar o no. Cristian Balbo en nuestro móvil en el lugar. Te escuchamos, Cristian. Rolando y Felipe Pettinato ya se encuentra en esta residencia de asistencia psiquiátrica aquí en la localidad de Castelar. Ustedes lo decían recién, Solar Colonial se llama este lugar. Se acaba de retirar su hermana Tamara sin formular declaraciones. Lo había acompañado desde el sanatorio Zavala, en donde le dieron el alta después de haber inhalado monóxido de carbono y permaneció allí durante 48 horas. Ella lo acompañó en una camioneta detrás de la ambulancia, donde iba también su madre y también una consigna policial de la policía de la ciudad. Inclusive llegó un móvil de esta fuerza hasta aquí, hasta el momento en el cual lo alojaron en una de las habitaciones privadas que tiene esta residencia. Son habitaciones con calefacción, son habitaciones con baño privado, está dividido en 2 sectores, Solar Colonial, uno para hombres y otro para mujeres. Tiene varios patios, varios espacios verdes, tiene una puerta principal y una de emergencia. La principal es aquí por la calle Presidente Quintana 372, la de emergencia a la vuelta por Bartolomé Mitre. Está todo preparado para la atención de pacientes psiquiátricos, inclusive, por ejemplo, lo que tiene que ver con controles de incendio y alarmas ante la presencia de humo. Está todo detallado en la página oficial de esta residencia de asistencia psiquiátrica, justamente para atender a pacientes de esta característica. Nos acercamos inclusive para hablar con algunos familiares de quienes están internados aquí. Nos dicen que el horario de visita, por ejemplo, es de 8 a 11 de la mañana y de 14 a 18, siempre y cuando el médico autorice la visita de los familiares. También durante el fin de semana, ahí el horario es más extendido, tanto sábado como domingo, de 8 a 18, tanto la mamá como la hermana, inclusive su padre, van a poder visitarlo a Felipe aquí en esta residencia. Hay que decir que cuando alguien ingresa en una clínica psiquiátrica tiene un periodo cerrado, donde o sea, lo que se llama la recepción, la aceptación, y no tiene contacto con la familia, depende del lugar, pueden ser 72 horas, puede ser una semana. Y además él llega con un cuadro diciendo es peligroso para sí y para terceros. Ojo, sí. O sea que algo, el psiquiatra que lo entrevistó en la otra clínica, en Dharma, algo vio de que su situación está complicada. Sí, no solo por esto de la imputabilidad o inimputabilidad, sino porque evidentemente el hecho de que diga que es peligroso para terceros puede influir directamente en la causa, porque eso puede inmiscuirse en las hipótesis del fiscal de qué es lo que pudo haber pasado en ese departamento del edificio de la calle Aguilar. Sí, que se le agrega un dato, a ver, que no es menor. Este hombre, además de ser médico, allá Rodrigo Salemi nos decía, cualquier médico tiene el entrenamiento para saber cómo salvar su vida en un incendio, qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Eso ya era una información importante y se le suma otro. Esta persona era especialista en boxeo, era una persona que le enseñaba a sus allegados técnicas de defensa personal. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que estuvo inconsciente para defenderse, para poder escapar. O sea, acá algo hizo que él no pueda accionar. Algo que le impidió, aunque sea salir corriendo. Recordemos ayer la información que compartíamos también con el doctor Salemi, de que la mayor cantidad de quemaduras están en la parte inferior del cuerpo, es decir, en las piernas. Eso puede ser una explicación de por qué este hombre no pudo salir corriendo, de por qué Melchor Rodrigo no pudo escapar de esa situación, como sí pudo hacer Felipe Pettinato. Lo cierto es que la clave va a estar en la pericia de los bomberos, en la pericia definitiva, en la que diga si efectivamente, la pericia de bomberos y en la pericia médica, donde se determine si efectivamente sobre el cuerpo de Melchor Rodrigo había algún tipo de químico, algún tipo de sustancia, que eso dé la pauta de que alguien lo hizo intencionalmente. No, si se inició el fuego sobre él, este es el punto. Porque lo que se sabe también, y esto valdría en defensa de Felipe Pettinato, que no estaba muerto cuando el incendio, porque inhaló. Hay humo en sus pulmones. Quiere decir que todavía respiraba, pero podía estar desvanecido. ¿Dónde se inició el fuego? Se inició el fuego sobre su cuerpo, sobre un sillón, en otro lugar. ¿Por qué no pudo quitarse la ropa? ¿Por qué no pudo ponerse de pie? ¿Por qué no pudo salir corriendo? Y estas son las cosas que la pericia lo va a determinar. Que lo va a determinar, y también el informe complementario de la autopsia. Porque si bien
las quemaduras, si bien el cuerpo estaba maltrecho por las quemaduras, hay extractos del cuerpo que se van a analizar químicamente en el laboratorio para poder determinar cuáles son las sustancias que el cuerpo tenía encima. Sí. Si en ese examen de laboratorio figura algún tipo de sustancia que pudo haber generado el fuego, bueno, ahí la situación se va a complicar mucho Y más. también empieza a trascender los detalles del nivel profesional que tenía Melchor Rodrigo, el neurólogo, porque era alguien que atendía a gente importantísima, tenía clientes a los que seguramente atendía particular, como Felipe Pettinato, porque este es el otro dato. Él en un primer momento había dicho, bueno, eran amigos. No. Pettinato era paciente de Melchor Rodrigo, algo que quedó medio confuso porque el padre, o sea, Roberto Pettinato, en un momento dijo, bueno, eran amigos, pero ahora gente del entorno de Melchor Rodrigo dijo directamente, no, eran pacientes. Y el otro detalle es que en el velorio rechazaron una corona de la familia Pettinato. Rechazaron de cuajo una corona que envió la familia Pettinato. Y eso que vos decías, Rolo, de cómo era la relación, los pacientes de Melchor lo explican. Él con cada uno de sus pacientes tenía una relación muy personal. Era muy común que pase horas y horas en la casa de los pacientes. No era una atención de consultorio que se terminaba cuando terminaba la hora. Era algo que era una manera de atender de él, que incluso dan fe sus expacientes que lo han vivido también. Pero vamos a sumar a esta charla a Rafael Herrera Milano, que es perito psiquiatra, porque hay una gran pregunta acá y es, ¿va a poder declarar? ¿Qué es lo que toda esta situación ya nos está contando, obviamente más allá de la investigación? Doctor, muy buenas tardes. Los saludamos de América Noticias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, un caso muy difícil. ¿Cómo lo ve usted? Sí, es complicado. Yo creo que hay que esperar a las pericias y ver cuál era el estado mental de esta persona al momento del suceso. Alguien que a la foto de hoy se lo define como peligroso para sí, para terceros, ¿técnicamente es imputable? El tema de imputable o no imputable no es algo que podamos decir los peritos, eso está en las palabras del juez, pero alguien que es peligroso para sí o para terceros, ese es un criterio de internación de la nueva ley de salud mental, y independientemente del diagnóstico que tenga el paciente, está lo que se llama intervalos lúcidos. Puede tener un brote psicótico en un momento y en otro momento no. Al momento de haberse sucedido este episodio puede haber estado lúcido y comprendido lo que hacía como no. O sea, el tema de las pericias en este caso va a ser medular. Y ustedes fíjense en todo el marco de esta catástrofe, cómo vuelve a salir a la luz las falencias y lo pésima que es la ley de salud mental actual. Porque hoy por hoy, si bien dicen que los monovalentes tienen que estar cerrados y que este tipo de pacientes tienen que ser atendidos en los polivalentes, fíjense cómo estos casos desbordan la capacidad tanto profesional como... Usted lo que quiere decir, doctor, es que Felipe Pettinato hubiera estado mejor internado. No, yo lo que quiero decir es que cuando realmente los casos son complejos, se puede manejar en un hospital general o en una clínica que no es de la especialidad porque no está el manejo. Entonces, por eso daba el ejemplo de la ley de salud mental. Pero respondiendo a la pregunta con respecto a si comprendía o no y si podía dirigir o no, es un análisis muy fino y hay que hacer no solamente un corte transversal, sino longitudinal a lo largo de todo el historial clínico de este paciente. Hay que evaluar cómo estaba, si estaba en tratamiento. Hace 2 años se lo consideró medicación. imputable, se consideró que tenía conciencia de sus actos, una pericia psiquiátrica. Por eso digo, pudo haber comprendido hace 2 años y en este caso pudo no haber comprendido. Hay que ver si hubo consumo de drogas, qué tipo de drogas, en qué cantidad, si estaban prescriptas, si eran ilegales. Hay muchas variables en juego. Pero creo que lo importante a destacar acá es que la imputabilidad, que si bien es un concepto jurídico, pero tiene relevancia desde lo psiquiátrico legal, no es un concepto estático, sino que es dinámico. Una persona puede comprender y dirigir en un determinado momento y en otro momento no, por más que el diagnóstico sea el mismo. ¿En qué momento se lo analiza él para saber eso? Digamos, él acaba de ser trasladado, ayer se le hicieron varios análisis toxicológicos, ahora fue trasladado. ¿Cómo es el paso a paso en estos casos? Y el paso a paso es complejo, es largo,
es tedioso y muchas veces también está condicionado en base a los profesionales que intervienen, ya sean los peritos forenses o los asistenciales. El primer paso es ver qué documentación está aportada en la causa para ver con qué tratamiento estaba él al momento del suceso, a ver qué diagnósticos se barajaban, qué antecedentes hay. ¿Qué tomaba, qué le recetaban, pero también qué tomaba por afuera? Porque seguramente en la clínica va a tener un proceso de desintoxicación que tal vez le devuelva la lucidez. Sí, una cosa es lo que tenía indicado, había que ver si tenía buena adherencia al tratamiento o no, y si a eso hay sumadas drogas de abuso, que entramos en lo que son patologías duales, son muy frecuentes los brotes de tipo psicóticos, entiéndase psicosis como pérdida con la realidad, que vuelvo a decir, no es un concepto estático. Uno puede tener una persona que es esquizofrénica, que por ahí la esquizofrenia es la psicosis más conocida de todos, y todos lo homologan con que es inimputable, porque no puede comprender ni dirigir, y eso no es correcto, porque si una persona que tiene un diagnóstico de esquizofrenia está compensado, es una persona que comprende y dirige. Claro. Para que Entonces, debería tener un deterioro neuronal grave, digamos, para ser inimputable, o una psicosis grave. Claro. Yendo al orgánico, tendría que tener alguna patología que se ve en alguna imagen, que esté en determinada área del cerebro, que implícitamente, por el sector en el que está y las estructuras que comprime, hagan interpretar que no puede dirigir ni comprender. Claro. Y si es un cuadro psiquiátrico, para ya solamente con el diagnóstico declararlo inimputable, entrando en el terreno legal, tendría que ser un certificado de discapacidad muy importante, con un cuadro psiquiátrico irreversible. Doctor, entonces ahí sí se pierde el dinamismo. Con respecto a nosotros, obviamente... Perdón, que son, por ejemplo, los retrasos mentales graves. Ahí tienen un ejemplo claro, que no se mueve. Esa persona siempre va a ser inimputable. Por eso el caso de Pitti, digamos que el Pitti también mata, el cantante mata a una persona y sin embargo, después, en el proceso, su deterioro mental continuó y se lo declaró inimputable. Por ejemplo. Viendo la foto de lo que pasó, y sin ánimos, por supuesto, de juzgar a la víctima, pero ¿es común que en tratamientos con personas con cuadros difíciles se den reuniones en las casas, acompañamientos tan largos, quizás ir a cenar, ir a pasar la tarde? ¿Esto es parte de un tratamiento o de un tipo de terapia? ¿O de un tipo de terapia o es algo ya muy particular que ocurrió en este caso? No es lo habitual, pero también la realidad es que en pacientes de larga data, a veces el profesional desarrolla una amistad, si se quiere, por ahí no es lo más correcto éticamente, pero pasa, y los horarios o los tiempos no son los más comunes, pero no es una práctica habitual. Puede ser que haya sido amigo previamente y que después lo empezó a tratar, eso sí pasa. Yo tengo pacientes que son amigos míos, pero que se forje una amistad intertratamiento es mucho menos frecuente. Doctor, le pedimos que se quede ahí un momento porque vamos a repasar un poquito los datos judiciales que se van sabiendo, porque la pericia es lo fundamental que va a determinar de qué se lo va a acusar a Felipe Pettinato. Se lo va a acusar de haber atacado al neurólogo, se lo va a acusar de negligencia, de que ese incendio fue provocado y él de manera negligente debió haberse imaginado que el neurólogo podía terminar incendiado. Lo que pasa es que con los antecedentes que contaban los amigos de al menos 2 ataques y un episodio de haberse encerrado a consumir y haber tenido que tirar la puerta abajo en un departamento donde estaba el neurólogo, ya la situación es otra. Sin duda. Primero, voy un poquito más atrás, Rolo. Primero van a tener que determinar si esto fue un accidente o si acá hubo algún tipo de intención. Si hubo algún tipo de intención o hubo, como vos decís, alguna negligencia por parte de Felipe Pettinato, ahí sí se le puede imputar un homicidio. Culposo. Imputar en principio un homicidio. Después hay que ver si ese homicidio es culposo, es decir, que fue sin querer. Supongamos que estaba con una botella de alcohol, tenía un encendedor en la mano, un encendedor, se le cayó el alcohol, se le cayó el encendedor. Eso es un accidente, eso es un homicidio culposo. Cuando es un homicidio doloso, que ahí es donde se complica y ahí es donde apuntan los cañones de la Fiscalía, por esto que mencionaban ustedes recién, de todos los antecedentes y la circunstancia en la cual la otra persona termina completamente lastimada por el fuego y Felipe Pettinato absolutamente nada, bueno, ahí es donde se complica la situación. Ya sea culposo o doloso, es decir, con intención o sin intención,
se lo va a indagar, no se le toma testimonio. Hay un detalle más que va a ser importante en la causa y que tiene que ver con qué dijeron los vecinos cuando tuvieron que evacuar el edificio, y es muy fuerte escuchar a los vecinos, a 3 vecinos que tuvieron oportunidad de hablar con Felipe Pettinato, que él relata toda la situación, pero en ningún momento hace mención que hay una víctima fatal arriba en su departamento. Él cuenta que se incendió la casa, cuenta que inhaló, que se empezó a marear y que escapa, pero en ningún momento hizo referencia a la policía ni a los bomberos de que había una persona arriba. Y el fiscal tomó nota de esa situación, que por ahora esos testimonios se los dijeron los vecinos a la policía. Falta que los vuelvan a repetir en sede judicial, porque empiezan a tener... Está bien, pero ahí no lo vieron brotado. O sea, tuvieron un diálogo con una persona desesperada, pero respondía. El brote psicológico apareció, el brote psicótico apareció después, que es cuando lo tienen que sedar, y por eso es que el fiscal no le puede tomar todavía declaración, porque todavía no está en condiciones de darlo. Que eso es lo que van a tener que determinar ahora. Porque más allá de la salud psíquica y física de Felipe Pettinato, la causa judicial avanza. Y el fiscal cada tanto pregunta, che, ¿ya puede hablar él? ¿Ya puedo decidir si esto es testimonial o indagatoria? ¿Por qué no lo analizan? Y una vez que lo analicen, le van a decir al fiscal, esta persona está en condiciones con estos de como mínimo declarar. Cualquier abogado defensor se va a presentar a pedir la inimputabilidad. Sí, sin duda, sí, sin duda. Lo que pasa es que eso no quiere decir que no se sepa la verdad. Las pericias van a contar la verdad de lo que pasó en ese departamento. Exactamente. No se puede esperar nada de él, porque él no va a declarar nunca, porque cualquier abogado le va a decir, no declares, y va a ir por la inimputabilidad. Sí, y yo recuerdo lo mismo que dije ayer. Muchas veces la inimputabilidad, por más de que parezca para muchos un sinónimo de impunidad, es todo lo contrario, porque una persona inimputable no es que Felipe Pettinato se descubre que era culpable, pero como es inimputable se va a la casa. No, queda internado sin una condena. Vaya a saber uno cuándo puede salir, muchas veces no salen nunca. En la clínica estamos con el móvil, con Cristian Balbo, porque él ya fue trasladado y ahora deben ser realmente horas en donde se está empezando a evaluar cuál es el estado del paciente, Cristian. Exacto. A ver, Soledad, lo que hay que aguardar es, por un lado, ver la situación judicial de Felipe Pettinato, pero mientras se decide eso, por un lado lo está llevando adelante el fiscal en lo criminal y correccional número 25, Martín Mainardi, para decidir cuál es la calificación. Han decidido trasladarlo a una residencia psiquiátrica. Primero iba a ser en el barrio porteño de Boedo, pero finalmente llegó aquí hasta Castelar. Llegó acompañado por su madre, Cecilia, y también por su hermana Tamara. Su madre iba a bordo de la ambulancia, junto con un efectivo también de la policía de la ciudad. Y detrás, en una camioneta, manejaba Tamara, y además había un móvil de esta fuerza de seguridad porteña. Esta caravana llegó hasta aquí, hasta Castelar. Le hicieron la admisión, el ingreso, le dieron una habitación privada a Felipe. Es una habitación con calefacción, que tiene baño propio también. Es una residencia bastante amplia, que tiene 2 sectores muy bien diferenciados, con varios patios y también jardines. Los hombres están por un lado, las mujeres por el otro. Pudimos hablar con algunos familiares de pacientes que se encuentran muy conformes con los servicios que brindan aquí en esta residencia de asistencia psiquiátrica, que es reconocida aquí en la zona de Castelar. Tiene todas las medidas de seguridad para un paciente, las características de Felipe Pettinato, a partir de lo que han determinado las primeras pericias. Lo cierto es que en materia física, Felipe Pettinato se encuentra en óptimas condiciones, es decir, después de permanecer 48 horas internado en la clínica Zavala, en el barrio de Belgrano, muy cerca del lugar donde ocurrió este hecho trágico el lunes pasado en Aguilar y Cabildo, le dieron el alta después de haber inhalado monóxido de carbono. Recuperado de ese cuadro. Hay que decir, Cristian, que ahí lo primero que van a hacer es desintoxicarlo. O sea, le van a seguir dando una medicación psiquiátrica, pero también todo lo que fueran excesos o uso de pastillas cambiado o consumo de sustancias o de alcohol, lo van a desintoxicar y tal vez en ese proceso de desintoxicación vaya recuperando algún grado de lucidez. Esto es importante saberlo porque es lo que decía el doctor Herrera Milano recién, que la cuestión psiquiátrica es dinámica. Entonces tal vez tuvo un brote, pero estaba en un estado de intoxicación que le favoreció el brote y tal vez con un proceso de desintoxicación, doctor, recupere la conciencia. Sí, es posible y claro, yo como...
Lo escuchamos, doctor. Sí, es posible lo que decían, y yo como corolario quería decir dos cosas. La primera, les vuelvo a destacar que esto enrostra la falencia de la ley de salud mental vigente que tenemos, porque ustedes fíjense cuando los pacientes son complejos, cómo empiezan a girar de una institución en otra, porque nadie, o son muy pocos los que pueden manejar pacientes de alta complejidad. Ustedes imagínense si solamente quedan hospitales polivalentes, que es lo que pide la ley. Y en segundo lugar... Hospitales comunes, en definitiva. Claro. Fíjense, tengan un pabellón de psiquiatría. No estoy siguiendo el caso en general, en particular, perdón, pero no sé por cuántas instituciones pasó ya en días, porque debe ser un paciente complejo. Y esto sí, lleva tiempo. Si el problema fue un abuso de sustancias, que se desintoxique en la clínica es lo habitual. El tema es que después, cuando el tratamiento se haga ambulatorio o con un acompañamiento terapéutico, haya una buena adherencia al tratamiento, pues si no, este tipo de cuadros son muy proclives a las recaídas. Doctor, dentro de la formación de un especialista que atiende este tipo de casos, porque vamos a repasar, hubo antecedentes, hubo una amenaza con un cuchillo, hubo una amenaza con una sartén, hubo un robo de medicación y se escondió en una habitación y trabó la puerta que hubo que tirar. Digo, con estos antecedentes, ¿un especialista tiene una preparación como para poder defenderse de un ataque, para poder defenderse de una situación? ¿Está dentro de la formación del especialista? No, menos si es en un ámbito de atención privado como puede ser un consultorio. Diferente puede ser adentro de un nosocomio, pero no. O sea, es mucho riesgo, realmente es mucho riesgo. Sí, es muy alto, y más en el marco legal actual que hay. Sí, la verdad que es muy complicado. Cuando hay abuso de sustancias comórbido o concomitante con patologías psiquiátricas, que son las famosas patologías duales, son pacientes complejos de manejar, no solamente ellos, sino el entorno, porque se necesita mucha red de contención, que muchas veces no está ni en el padre ni en la madre, puede estar en un primo, en un amigo, en alguien que estén y que lo siga y que se asegure que tenga buena adherencia al tratamiento, porque si no, va al fracaso. ¿Puede ocurrir un brote violento tan inesperado que haya encontrado al especialista totalmente desarmado para la situación, digamos, una comida, una tarde juntos, porque eso es lo que dicen, que pasaron muchas horas juntos y que de repente se precipite una situación así de la nada sin que uno lo pueda percibir? Es que una psicosis no necesariamente tiene que ser un desencadenante de todo o nada, o sea, un rapto de furia, que es lo que me está queriendo preguntar. Sí. Puede ser algo que venía larvado y que venía de a poco y que por ahí empezó con cosas por ahí inadvertidas para la mayoría de la gente, pero el que está en la especialidad se da cuenta a nivel del cuidado corporal o bueno, determinados signos y síntomas. Y bueno, algo que pudo haber visto esta persona, como cualquier otra que transite un padecimiento mental de estas características, pudo haber disparado. A ver, ¿la agresión algo... es predecible? Voy a ser más directo en la pregunta. ¿La agresión de un paciente con estas características es imprevisible o es predecible? Estamos en el marco de un paciente que tiene una patología psiquiátrica crónica, tiene abuso problemático de sustancias, tiene mala adherencia al tratamiento, es completamente previsible. De ahí a que sea evitable hay un abismo, porque ¿en qué se recae? En las internaciones involuntarias, que es otro de los grandes dramas que les decía yo hace un rato. ¿Se logra una amistad con los pacientes? ¿Esto es habitual? Yo no la tengo, o la tengo desde un lugar terapéutico. Es como una especie de negociación que se hace con el paciente, porque muchas veces no les gusta empezar el tratamiento psiquiátrico o hay una estigmatización de la psiquiatría. Entonces es como que se le explica cuánto dura el tratamiento, cuál es el objetivo, qué acompañamientos tiene que hacer, qué es lo que se espera de ese tratamiento, y a veces se entabla una especie de pseudoamistad, pero todo en un marco terapéutico. Esto no quita que en algún caso en particular se forje una amistad, no es lo más común. Por eso cuando me preguntaban antes sobre si era común que vayan a comer y demás, no es habitual. No es que sea algo que esté contraindicado, pero no es algo habitual. A ver, doctor, entre los obituarios para el doctor Rodrigo apareció uno muy particular que aquí trajo Dani Ambrosino. Contanos, Dani. Sí, porque se publicó precisamente el de Felipe Noble Herrera y su mujer, Vanessa, lo estamos viendo en pantalla ahora, dice: querido amigo y médico de la familia,
te nos fuiste de golpe, siempre brindándote para ayudar a tus pacientes. ¿Qué pasó, Melchor? Nos comprometemos a saber qué fue realmente lo que sucedió, como hacías vos respecto a las enfermedades, la búsqueda de su tratamiento. Sí, un obituario, ahí aclaremos, digo que no es habitual. En los obituarios Muy en largo. general es una cosa, bueno, Que en paz Y lo que descanse. paciente, te queremos mucho, te recordamos. Acá hay una especie de manifiesto, ¿no? Totalmente, totalmente. A ver, por Perdón. si alguien no entendió, Felipe Y Noble además de que- Herrera a es quien- el hijo de Ernestina Herrera de Noble, uno de los herederos del Grupo Clarín. Del Grupo Clarín, digo, esa quizás tiene la singularidad y la importancia particularmente de esta publicación, sobre todo la parte donde dice nos comprometemos a saber qué fue realmente lo que sucedió, como hacías vos. Después obviamente viene un mensaje de cariño, genio, gracias por todo y más, Dios por algo te llevó, te vamos a extrañar, y lo firman por supuesto Vanessa y Felipe Noble Herrera y toda la familia. Digo, tiene una particularidad, tiene un peso especial, obviamente, este aviso fúnebre fuerte, con respecto Dani. a Melchor. La ¿Qué búsqueda de la pasó, verdad. Melchor? Nos comprometemos a saber qué fue lo que realmente sucedió. Es muy importante porque esto obviamente hay un medio detrás y una Claro. búsqueda de justicia. No solo eso, sino que además quita esa situación de complicidad de la que se habló, porque ayer una amiga de Felipe Pettinato dio a entender como que, bueno, tenían onda de amigos, se juntaban a consumir cosas juntos, y hoy desde el entorno, desde los pacientes del doctor Rodrigo y desde los amigos del doctor Rodrigo salieron a decir, momentito, era su paciente, no tenía problema de adicciones, esto fue en el marco de una situación profesional, lo estaba atendiendo y era claramente su paciente, no era su amigo. Imagino, Martín, que todos estos testimonios son importantes en la causa, que la investigación, además de ir primero por los vecinos y sobre todo por el vecino que asegura haber escuchado un fuerte golpe seguido de una fuerte discusión y gritos, los vecinos que dicen que en ningún momento informó que había una persona herida en el piso de arriba, Felipe, cuando llegaron los bomberos. Todo esto va a ser sumado a la causa. Sin duda, los testimonios de cómo era la relación sirven para entender el contexto. Seguramente el fiscal Mainardi va a querer escuchar a esas personas que hablaron y que contaron y que relataban hechos de violencia previo. Ahora, lo que juzga la justicia en este caso es lo que sucedió esa noche en ese departamento, y el fiscal quiere saber qué es lo que pasó ahí más allá de los antecedentes, que a pesar de que no es lo que se juzga puntualmente, sirven, como le decía, para generar un contexto, para entender cómo era la relación entre Felipe Pettinato y Melchor Rodrigo.